todo, en términos políticos hemos podido ser parte de la minoría, aunque siendo conscientes de formar parte de la acción de la mayoría, en términos de que era una acción positiva. Pero, y creo que es importante decirlo ahora, era una generación que por esa visión democrática daba mucha importancia a las libertades personales, a la existencia de los partidos, a la no prohibición de la oposición, al no desmantelamiento del discrepante, a la aceptación del derecho de cada uno a hablar en su propia lengua, al derecho de los pueblos a la autonomía, en muchos de nosotros a la independencia, aunque eso no esté estrictamente en la Constitución, pero sí que creo que la Constitución recoge ese valor de respeto por la autonomía de los pueblos. Nosotros luchamos por eso y bueno, creo que es un valor a reivindicar. Eskerrik asko, Luis, por la presentación y también poner en valor tus últimas palabras y tu reflexión, que ha sido muy emotiva, la verdad. 5 minutos, si alguien quiere hacer, si alguna persona quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, o si no, tal y como ha comentado Julia, al final de la jornada la idea es, con todas las presentaciones que ha habido, pues hacer más una especie como de preguntas en general y demás. Pero si alguien tiene alguna pregunta en concreto para Luis, para esta presentación en concreto, pues existe la opción. Yo quería simplemente que nos aclarases que habláis de pobreza y ausencia de bienestar. ¿Qué se entiende como ausencia de bienestar? Bueno, quizás un poco de las, creo que bastantes contribuciones que ha tenido el órgano estadístico nuestro, creo que la más importante ha sido la de diseñar un modelo, no diría que alternativo al modelo Eurostat, porque realmente el diseño, digamos, estadístico de aproximación a la pobreza, a la precariedad es anterior a las estadísticas Eurostat. Pero uno de los rasgos característicos de la aproximación nuestra al estudio de la precariedad es que delimita las distintas posiciones a las que se enfrenta la población en la escala pobreza-bienestar, donde no se trata de posiciones estrictamente dicotómicas, o eres pobre o eres no pobre. Realmente las posiciones son, digamos, distintas, y hay varias, y están determinadas pues, por factores como el nivel de ingresos, las condiciones de vida, el nivel de patrimonio, una serie de valores. Y en concreto, entre las situaciones de pobreza, caracterizadas sobre todo por la dificultad de hacer frente a lo estrictamente básico, y las situaciones más propias del bienestar, donde en principio las necesidades básicas y las necesidades que te permiten mantener la forma de vida que es esperada en una determinada sociedad, hay otras posiciones que digamos, no son estrictamente de pobreza, porque lo estrictamente básico está cubierto, pero que tampoco permiten, digamos, desarrollar esa vida, la vida propia de lo que la mayoría de la población en una determinada sociedad espera. Esas posiciones intermedias son las que nosotros llamamos ausencia de bienestar. Y precisamente un poco una de las aportaciones importantes de
nuestro trabajo es haber definido esos distintos bloques. Sí, por ejemplo, cuando yo hablaba un poco en términos personales, yo recuerdo nunca hemos pasado hambre, nunca hemos tenido carencias de este tipo, pero teníamos otras carencias con respecto a los chavales normales, suizos y tal, pues que determinadas cosas no podíamos hacer. Esa situación intermedia es lo que es, digamos, teniendo cubierto lo básico, la comida, la casa y tal, es lo que más o menos de una forma gráfica refleja la ausencia de casa. ¿Más preguntas? ¿Dónde vayamos? Bueno, yo sí, una cosa que antes se me ha olvidado, quiero agradecer especialmente a las personas que han hablado, especialmente a Lide. Yo sé que recoge la visión suya personal y también en general la visión del departamento. Debo decir públicamente, ya que este es mi último acto, salvo alguna cosa excepcional que ahora mismo yo no conozco, pero público, en la que voy a participar, quiero decir que siempre me he sentido bien digamos, en el ámbito de nuestros departamentos. He sentido siempre el apoyo, incluso en un momento difícil en el que, bueno, pues de alguna manera alguna persona consideraba que yo era objeto de un expediente interno por motivos. Pero incluso en esos momentos siempre he contado con el apoyo de las personas que eran mis jefes. Quiero decir que en la época en la que Lide ha sido parte política, siempre he contado con el apoyo y el respeto de mis responsables políticos y yo creo que es un tema que hay que agradecer. Y gracias por sus palabras. Vale, pues vamos a seguir con la segunda presentación, muy vinculada y muy relacionada con la que hemos visto, con Luis. Tenemos con nosotros a Rubén Las Heras. Rubén es profesor, contratado doctor e investigador en Alter, Grupo de Investigación, el Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra. Es licenciado y doctor en Sociología por esta misma universidad. Y bueno, viejo conocido y colaborador de Ikuspegi, que más de una vez pues, hemos pedido un poquito de sopitas, ¿vale? Por su gran conocimiento en esta temática. Eta besterik gabe, Rubén, zure ditza. Vale, nik eta behin, mila esker hemen egoteko emateagatik eta saiatuko naiz azkar egitez, aipatutako denboraren beharra pentsatzeko, ezta? Bueno, hori, en primer lugar, pues eso, gracias por la oportunidad y sobre todo siempre lo suelo decir que me ilusiona muchísimo este tipo de espacio, la verdad que me gusta, que disfruto, amenazo con ello y la verdad que no solo la ilusión, sino que incluso es un placer, o sea, tener también la oportunidad de que Luis haga una introducción a algunos aspectos que vais a ver que voy a destacar, pues la verdad que es una oportunidad enorme, ¿no? Sobre todo también desde la obligación de las instituciones públicas que tenemos para este ejercicio de transferencia, ¿no? Que para mí me parece fundamental
Y para eso sí que quería señalar unos pequeños preliminares, unos aspectos iniciales sobre la sesión, sobre la intervención, que tienen que ver mucho con el enfoque, ¿no? Con el enfoque que le quiero dar a la misma y que me parece fundamental en cómo la he preparado, ¿no? Para entender cómo la he preparado o cómo la voy a desarrollar, ¿no? El punto de partida. El punto de partida es una pequeña historia, un poco algo curiosa, ¿no? Y fue cuando recibí la información sobre las jornadas y vi el título de las mismas, que en el fondo no me extrañaba porque era el título que yo había puesto, lógicamente, pero lógicamente lo había puesto en castellano, ¿no? Y cuando leí en euskera, ¿no? Okupazio eta enplegua hobekuntzak espazio desberdin batean, la verdad que me entró esa duda que, bueno, tengo la suerte, o no sé si la desgracia, la verdad que una suerte de impartir una asignatura que es de desigualdad y exclusión social, y la verdad que el matiz lingüístico que en castellano existe entre diferencia y desigualdad es muy importante, ¿no? Y en euskera a veces yo creo que se pasa por alto, ¿no? El uso del concepto desberdin en vez de desparekotasuna, ¿no? Que es otras cuestiones muy diferentes, ¿no? Gauza bat da desberdintasuna, denok baikara desberdinak, eta beste bat desparekotasuna, o sea, una cuestión es la evidencia casi biológica natural de la diferencia y la otra es la traducción en desigualdades, ¿no? Había un compañero fallecido que solía señalar eso, ¿no? Que debemos ser tolerantes con la diferencia pero intolerantes con la desigualdad, ¿no? Por eso también agradezco enormemente el ejercicio introductorio, bueno, y la definición en ese orden que acaba de realizar Luis, ¿no? En esos términos, ¿no? Por eso me llevó a mí incluso a hacer un matiz pequeño que dije, igual me matan, pero que fue la de señalar una serie de exclamaciones en el título, ¿no? Mejoras en un espacio desigual, pues porque me llevó a estas dudas y me llevó a la necesidad de enfatizar algunos aspectos que tienen que ver precisamente con los que, como vuelvo a decir, Luis acaba de señalar, ¿no? Por eso que digo que era muy oportuno la presentación inicial de precariedad y desigualdad en la población inmigrante, porque vais a ver que yo voy a pivotar mucho sobre esa dirección, aunque me corresponde esa parte de ocupación y empleo, ¿no? Esto parece en directo, ¿no? Casi, ¿no? Pero bueno, me ha dado tiempo a incorporarlo porque algunas de las cosas que acaba de señalar Luis son las que voy a compartir. Y he elegido específicamente esta imagen precisamente porque vais a ver, ¿no? que voy a incidir en ella. Por eso es tan importante este tipo de espacios, o sea, no es una cuestión que sea gratuita, también la de decirla, con lo de la ilusión, porque yo creo que son necesarios. Yo creo que a veces nuestras soledades, incluso me voy a arriesgar a decirlo, que creo que el espacio casi tendría que ser haberse hecho antes de empezar a redactar cada uno de nuestros capítulos, o antes, durante y después, ¿no? O sea, por esa necesidad de intercambios de visiones cruzadas, ¿no? Que yo creo que enriquecen mucho, ¿no? Y luego, bueno, muy rápidamente, estos palabrujos que me suelo inventar del tiempo opciones, ¿no? Dos opciones principales de Morauquera, ¿no? En una sesión como esta, donde el tiempo nos amenaza bastante, tengo la oportunidad de darle velocidad a esa vida que yo descubrí hace muy poco, que nuestro alumnado tiene, que es la vida 1.5, que yo le llamo así, ¿no? Y que creo que muchas personas pues ven series de Netflix a 1,5, a 2, y es una de las opciones, ¿no? Pero es evidente que enfatizar en la velocidad tiene riesgos, ¿no? Y es que lo que pretende ser una exposición se convierta en una explosión, ¿no? O sea, que es un poco palabras, ¿no? Y la otra es la de seleccionar, ¿no? Que yo creo que es un ejercicio, a mí me enseñaron algo o me trataron de enseñar algo que no sé hacer, que es que investigar es un ejercicio de renuncia, ¿no? Y yo todavía no he aprendido a eso, ¿no? El ejercicio de renuncia que es investigar, porque nuestra vida es limitada, ¿no? En esos términos, ¿no? Y bueno, y por eso se nos exige concisión, pero a veces me da miedo que la concisión se traslade en concesión, es decir, ¿no? Que por tratar de ser muy concisos nos olvidemos de todo lo demás. Yo he hecho un camino más corto, el cruce entre velocidad y concisión, y lo voy a hacer también desde otra metáfora, que es el de las cartas sobre la mesa, ¿no? Es decir, los objetivos de mi sesión van a ser, por un lado, reflexionar, ¿no? Compartir estas reflexiones en grupo, que la verdad que he disfrutado mucho escuchando ya a Luis anteriormente, y lo voy a seguir haciendo pues también con el resto de ponencias, precisamente porque yo creo que es muy necesario ese ejercicio de reflexión. Voy a hacer una cosa que igual, bueno, cuando Gorka hacía su intervención me decía lo de la incomparabilidad, estaba a punto de poner ahora unos interrogantes aquí, ¿no? Porque yo sí que voy a evidenciar y profundizar la dimensión desigual, porque no puedo aproximarme incluso al mercado laboral desde otra perspectiva. Y luego otra de las cuestiones que también se apuntaba en la parte final de Luis, que es la de desnaturalizar o enfrentar una serie de ideas prefijadas sobre cómo el colectivo inmigrado o el colectivo de origen extranjero
también desde nuestra perspectiva asumimos una serie de características que casi las llegamos a naturalizar, ¿no? Yo creo que en eso hay que darle también un poco de vuelta si realmente apostamos por una sociedad integradora, igualitaria en todos los términos, ¿no? Y voy a hacer un pequeño ejercicio de 1 minuto me cuesta, ¿no? Pero hago una actividad al comienzo del curso con mi alumnado de trabajo social, ¿no? Y les digo, os voy a poner imágenes de elevaciones montañosas de la cuenca de Pamplona. Por eso tiene más sentido en Iruña, ¿no? de Iruña y Ría, ¿no? Les pregunto si son Mendizabal y de Malaes, o sea, si son montañeros o no lo son, y bueno, les voy poniendo esta que en el fondo no sé si conocéis, pero esta la identificamos muy rápidamente, ¿no? Diríamos que es la parte del monte urbano. Les voy poniendo esta, ¿no? Empiezan a soltar nombres que no tienen nada que ver con eso. La siguiente, que también está muy mal sacada, también empiezan a soltar una serie de nombres que no se corresponden, y ya la última ya casi desisten, y porque encima les digo que parece que se acabó la valla en vez de a la elevación montañosa, ¿no? Bueno, el caso, les pongo estas 4 fotografías y la que identifican es la de abajo, ¿no? En realidad es una trampa. Es una trampa porque las 4 son del Monte Ezcabo, el Monte San Cristóbal, ¿no? Que es el que identificaban perfectamente, el monte urbano que tenemos en el monte urbano, es una paradoja, no sé, pero que tenemos en Iruña. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues incluso desde Universitat de TIC, ¿no? O sea, desde nuestra universidad es la silueta que generalmente interiorizamos, ¿no? Esa visión que tenemos. Si a alguien le digo que dibuje en clase el Monte Ezcabo, pues iba a dibujar eso, ¿no? O sea, porque nos acostumbramos precisamente, ¿no? Esas miradas acostumbradas, eso asumido que tenemos generalmente, y que yo creo que está tremendamente presente en el caso de la población integrada, ¿no? Toda esa serie de cuestiones. Por eso, en un doble juego de lenguaje con Ikuspegi, como no, el tema de las perspectivas, la importancia de desplegar diferentes perspectivas, que es ese ejercicio que estaba señalando, ¿no? Y la necesidad de otros puntos de vista, que no es nada nuevo. O sea, no estoy inventando aquí el mundo con respecto a eso, sino que yo creo que ontológicamente estoy diciendo, oye, pues creo que todavía es más necesario que nunca desplegarlo, ¿no? Por eso la necesidad también de comparar, no solo con el IPIE, sino también de otras fuentes, CINEF o ESA, que no me voy a extender mucho con eso, pero sí que atendiendo a factores estructurantes. Y esto sí que son ejes de desigualdades que afectan específicamente también en el espacio de la ocupación y el empleo, como son el origen, claramente, desde una lógica transversal, el género, algo que se nos ha pedido específicamente y que, bueno, aunque no se nos pida, es de obligado cumplimiento, y la edad, ¿no? O sea, que son un poco los 3 que he tratado de trabajar. Y una de las cuestiones importantes es que, bueno, pues tenemos esos antecedentes. Yo también he realizado todo, incluso el propio capítulo, siempre teniendo en cuenta la trayectoria 2000, 2014 y 2018, porque yo creo que es una gran oportunidad. Sí que en el capítulo me he limitado a no dar pistas, porque me parecía un poco trampa, aunque es muy oportuno, de no incorporar elementos de actualidad, aunque en este caso sí que lo he hecho, incluso pues eso, hoy mismo alguna cosita he retocado, ¿no? Más allá del capítulo. No voy a hacer una lluvia de datos, he seleccionado una serie de gráficos no demasiado que vais a ver, que he adaptado, y tampoco quiero hacer una lluvia de ideas, ¿vale? Es más, voy a utilizar 8 metáforas, 8 ideas, 8 no sé, fenómenos que desde su capacidad expresiva reveladora a mí me sirven para expresar, ¿vale? Voy directamente a ello. Primero, se habla mucho del empleo como mecanismo de integración. Es verdad, es el engranaje de incorporación social, de participación, no sé, desde teorías marxistas, desde, bueno, diferentes teorías a las que no voy a entrar, pero es cierto que por una parte es la fuente principal de ingresos, pero no solo eso, ¿vale? Voy a ser muy limitado con esto. Es además reconocimiento, es prestigio, es estatus, es poder, ¿no? Todas esas cuestiones que son importantes. Pero hay una cuestión en la que sí que yo coincidiendo bastante últimamente, y que sobre todo desde la definición, incluso desde la clásica ejército industrial de reserva, ¿no? Del marxismo, una de las peculiaridades del empleo es su escasez, o su escasez. Hay otras teorías que hablan de que no es escaso realmente, sino que está mal distribuido, pero sí que es cierto que generalmente nos movemos en espacios de escasez, y eso lleva a lógicas de competencia, ¿no? Y una cuestión que vais a ver que la retomo al final muy rápidamente, porque ya voy un minuto retrasado, en esas lógicas del penúltimo contra el último, que hablan mucho de las fracturas, de la ruptura de vínculos que se producen en el seno de nuestras sociedades, ¿no? Y que a mí me alarma especialmente, y creo que entendemos muy bien a partir de esa lógica de la pelea del penúltimo contra el último, ¿no? Y que pues Elías en su capítulo del recién llegado habla perfectamente como
personas que comparten una misma clase social y una situación objetiva de clase, en el fondo acaban compitiendo por los recursos escasos, ¿no? Y eso yo creo que lleva a fracturarnos y es importante. De ahí que sea tan importante estudiar esta parte de él, ¿vale? Primero con respecto al engranaje. Segundo, zanahoria, ¿no? La zanahoria, no sé, el empleo, parece siempre como esa representación del empleo y desencadenante de tránsitos. Es una evidencia, ¿no? La motivación del tránsito, pues bueno, pues porque recibió una propuesta de trabajo, es cierto que desciende en el año 2018, o porque pensaba que hay más trabajo en Euskadi, ¿no? Curioso, eso sí que es bastante significativo, ¿no? Como la idea de que hay más trabajo desciende mucho más en 2018, casi a la mitad, ¿no? Parece como una inyección de realidad o una inyección de otra realidad, ¿no? Pero lo más llamativo de esto era casi lo que no aparecía, y es que las opciones de motivación del tránsito es conocí a una persona que vivía aquí, que es la que más aparece, y la de me recomendaron venir aquí. O sea, las dos opciones mayoritarias como zanahoria, como elemento de motivación para la llegada, tienen que ver con las redes, ¿no? Eso es claro, o sea, me apetece señalar las dos cosas, aunque no me corresponde hablar de redes, pero bien situar esa parte. Pero es importante, porque claro, si decimos, bueno, pues si hay redes, también podría ser, por ejemplo, podría facilitar eso los contratos, salida del país de origen con contrato laboral. Pues vemos que aunque tímidamente desciende, ¿no? Desde 2010, 2014, 2018 va descendiendo, ¿no? Y desde el punto de vista de la desagregación por sexos, pues bueno, se produce un fenómeno muy clásico del que solo voy a hacer, creo que 2 referencias, pero que es habitual, ¿no? Esa igualación a la baja, ¿no? Que es ese efecto, también decimos, ¿no? Cada vez es más similar en los resultados entre mujeres y hombres. Y claro, pues porque se igualan en lo peor, ¿no? Y eso, pues, eso no es un logro, ¿no? Desde el punto de vista de las políticas de igualdad, ¿no? Esa parte de igualación a la baja que yo creo que tenemos que cuestionar. Tercera idea, ya veis que son bastante ágiles. El perfil, la fotografía, ¿no? La situación con respecto al empleo. Muy rápida, porque tampoco quiero entrar en matices demasiado descriptivos y bastante accesibles, ¿no? Empleo asalariado temporal y definido. Es la situación que señala ya en el punto más alto de toda la serie temporal, el 39,1% de la población extranjera, el AIPIE, que lo señala. Trabaja por cuenta propia, solo señala, pues es un porcentaje que ronda entre el 6 y el 7%, y trabaja en el negocio de un familiar, pues bueno, casi insignificante, ¿no? Me voy a detener un poco en esa, ¿no? La de trabaja por cuenta propia, porque yo creo que es interesante, ¿no? Esa desagregación por sexos, pues vemos, ¿no? Que las mujeres son en un porcentaje muy inferior, casi a la mitad, constantemente a la mitad, o sea, no es que casi a la mitad, incluso casi hasta un tercio. Los negocios encabezados por mujeres pues son menos que los de los hombres, ¿no? Hay una especie de brecha. Y hay una cuestión que a mí me gusta utilizar esta palabra, que es la del emprendimiento, el emprendimiento, ¿no? El emprendimiento. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el emprendimiento es el resultado de las políticas neoliberales de sálvese cada uno su culo, de decir, bueno, no hay trabajo para ti, pero créatelo, ¿no? O sea, créate el trabajo, no es responsabilización individual, que eso es una lógica tremendamente neoliberal, ¿no? Que se extiende en el mercado laboral, ¿no? Y por eso el fracaso es importante, ver cómo se ha incrementado el fracaso en el negocio propio. Por eso hablo de emprendimiento, ¿no? O sea, claro, por una parte el mercado te obliga a emprender, pero el riesgo de fracaso es alto, y que encima también se vuelve a dar esa igualación a la baja, que en este caso no es a la baja, pero es a lo alto de lo malo, ¿no? En el cual las mujeres pues fracasan muchísimo más, fracasan más. El crecimiento del fracaso es mucho o significativamente mayor que en el de los hombres en esta última evolución, ¿no? Y eso yo creo que es significativo expresarlo, porque vuelve a ser esta igualación a la baja, ¿vale? Cuarta de las ideas de la octava, ¿no? Y me pongo un poco más metafórico todavía, ¿no? Y tiene que ver con los naufragios. Yo recuerdo cuando estaba ahí, creo que en este mismo lugar, cuando hicimos la presentación, ya no recuerdo si era 2015 o 2016, no recuerdo de la EPIE de 2014, que creo que utilicé algo un poco similar a esto, ¿no? Lo del tema de los naufragios, porque veía que en ese 2014 se había dado ese choque contra el iceberg, ¿no? El iceberg, ¿no? Con respecto a las tasas de paro, por ejemplo, ¿no? De las personas de nacionalidad extranjera. ¿Y por qué decía ese naufragio? Porque se estaba produciendo el naufragio, ese mito del Titanic, que muy brevemente, bueno, hay unos investigadores nórdicos que señalaban que hay que romper también con
la naturalización de la metáfora adquirida por parte del filme del Titanic y de otros, en el cual que se salva eso de que primero los niños y las mujeres, cuando ellos hicieron un estudio que demostraron realmente que los que más probabilidades tenían de salvarse era la tripulación. Es decir, el mito tenemos que los primeros que tienen que abandonar, pero los que se salvan realmente es la tripulación, ¿no? Entonces, haciendo un poco el juego con eso, ¿no? Pues aquí se producía, lo he convertido, bueno, no lo he convertido, he utilizado el gráfico como ilustrativo, ¿no? Que en el fondo, el problema de fondo, ¿no? que tenemos, ¿no? En 2014 el 45% de población extranjera, de nacionalidad extranjera, se encontraba en desempleo, y las cifras, pues bueno, en 2010 se había incrementado lógicamente y en 2018 pues no ha terminado de descender, ¿no? Podría incorporar 1000 matices con respecto a esto, pero bueno, la idea, pues que la media es alarmante. O sea, la media es que tenemos en estos, y aquí se tiene que incorporar hasta 2021, o sea, he incorporado, no he hecho solo hasta 2018, sino hasta 2021. ¿Qué nos está diciendo esto? O sea, que asumimos, naturalizamos que una tasa media en estos 20 años del 25,7% de desempleo en población extranjera, pues bueno, pues esto es un problema de fondo, ¿vale? Y que a veces pues sale a la superficie, como en 2014, que lo pudimos ver, pero cuidado, no nos olvidemos de todo lo que está debajo del iceberg para eso, ¿vale? Idea número 5, también era otra de las cuestiones que son un poco vivenciales, ¿vale? Vivenciales cuando estaba preparando, cuando estaba haciendo el análisis, que tiene que ver con cuando me ponía a decir, mejoras, digo, no sé, igual soy excesivamente crítico, ¿no? Pero mejoras, ¿no? Y notaba una especie de efecto rebote en todos los gráficos. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Solo, pero podría poner en algunos más, ¿no? O inercias, ¿no? De las personas que señalaban que ha tenido algún empleo en el último año, ¿no? Pues está claro que lo que ocurría es que en 2014, pues casi como dijésemos tocábamos fondo, ¿no? De que pues había descendido significativamente las personas que señalaban que había tenido algún empleo en el último año, lógicamente por las circunstancias que se habían producido en aquellos momentos y que todavía arrastrábamos esa parte de crisis, pero me daba la sensación de que lo que ocurre con 2018 es ese efecto un poco rebote, casi por inercia, o sea, casi desde el punto de vista físico, en el cual se vuelve a la misma situación y la verdad que me generaba bastante inquietud esta tipo de situación de identificarlo como mejora, ¿no? Sobre todo desde esta dimensión de perspectiva que da también el carácter temporal, porque en el fondo, bueno, se equipara con respecto a 2010, pero no es casi significativo inferiormente, pero ese efecto rebote, ¿no? Que encima cuando lo señalo incorporando, pues en el caso de hombres y en el caso de mujeres también, pues las lógicas son parecidas, pero son parecidas también en términos casi físicos, ¿no? Es decir, de cuanto más alto parece que caes, ¿no? El rebote también es mayor, ¿no? Entonces, pues los hombres han logrado casi alcanzar la misma situación, lo mismo que las mujeres, pero bueno, casi parece que es una ley física, ¿no? Es decir, bueno, de donde estaba, reboto y vuelvo a la misma situación. Pero yo creo que deberíamos exigir un poco más porque muchas de estas personas pues bueno, pues llevan ya pues esos 10, 15 o 20 años en Euskadi y yo creo que unas políticas de integración de personas de origen extranjero deberían aspirar a un poco más, ¿no? En esa dirección. Sexta de las ideas, otro de estos palabrujos, ¿no? De las realidades posgativas, ¿no? ¿Qué es esto de las posgativas? Pues eso es que a veces no me defino entre si es positivo o es negativo, si son mejoras o si no son mejoras realmente. Ya veis que ese ejercicio que os decía un poco de reflexión, de perspectivas de desigualdad y desde el punto de vista de desnaturalización van en esa dirección, ¿no? Por ejemplo, las personas que señalan que solo pueden acceder a empleos irregulares, ¿no? Pues bueno, hay una caída muy significativa, ¿no? O sea, es evidente la caída que es muy significativa, ¿no? Y que desde el punto de vista de la desagregación por sexos también lo es, ¿no? Yo creo que es evidente que cambiar desde el 10,7 al 6% general, pues, pero bueno, no dejas de pensar que decir, un 6% de personas extranjeras que el único acceso que tienen al mercado laboral es a través de empleos irregulares. No sé si estamos haciendo mucha concesión a entender la posición de las personas extranjeras desde una determinada perspectiva, ¿no? O sea, yo creo que deberíamos aspirar a que esto nos llamara la atención en sí mismo, ¿no?
más allá del descenso que se ha producido. O sea, ese 6% es tremendamente grave en todas las situaciones, ¿no? Aparte de que se produzca, ¿vale? Y séptima de las ideas metáforas, y yo creo que me voy ajustando bastante bien al tiempo, los abismos, el terreno de la desigualdad, ¿no? Yo por eso he insistido, y lo vuelvo a repetir, que es un tremendo lujo poder también intervenir después de que Luis haya profundizado en esa parte de precariedad y desigualdad, y yo lo voy a hacer, aunque Gorka decía que era incomparable algunas de estas cuestiones, ¿no? Vuelvo a hacer el mismo ejercicio, ¿no? He convertido el gráfico en dibujo, o el dibujo en gráfico, ya no sé, al final muchas horas de este tipo de cuestiones, ¿no? La tasa de paro, en este caso media, a través del INE, que permite hacer esta comparación de forma muy nítida. Y bueno, la población extranjera, pues bueno, la tasa de paro media, pues como señalábamos, bueno, en este caso como es media, baja un poquito, porque no estoy cogiendo los trimestres, pero bueno, en el 2014 era un 40,2 prácticamente, y bueno, la misma sintonía que señalábamos previamente. Pero claro, a mí aquí lo que me preocupa realmente es la fractura o la brecha con respecto a la población española, con nacionalidad española, ¿no? Es decir, pues estamos en cifras de fracturas tremendas, o sea, es una brecha, o sea, es como... no podemos llegar a naturalizar que el acceso al mercado laboral o el no acceso al mismo siempre esté representado por esta fractura mantenida en el tiempo, ¿no? Por eso he puesto la foto también de Luis, porque yo en esos gráficos veía constantemente fractura y no paraba de imaginar no tanto lo que me marca el gráfico, sino lo que hay de distancia entre la población extranjera y la población con nacionalidad española, que a mí me parece un elemento fundamental. Porque se multiplica hasta por 2,3, por 2,7, por 3,1, ¿vale? Pues si entonces no había calculado bien el tema de los tiempos. Una media del 2,6 de impacto, ¿no? Y eso es grave. Desagregación por sexos, ¿vale? Aquí hay una lógica importante, y es que en el caso de los hombres extranjeros, el impacto es muchísimo mayor o significativamente mayor que en el caso de las mujeres, y eso rompe un poco con la lógica también de la población española, ¿no? En el cual generalmente se ha dado esa tendencia a que el impacto del desempleo era... Entonces yo creo que estas inercias es importante también destacarlo. Y luego una cuestión muy pequeña, pero también de desnaturalizar y de romper con la homogeneidad del colectivo, que yo creo que sufríamos la mayor parte cuando hacíamos aproximación por los orígenes, es decir, esta realidad, ¿no? Situación de desempleo por origen, pues cuando veíamos China, que parecía otro mundo, como cuando veíamos Senegal o el resto de África, ¿no? No voy a incidir en esto, pero no es un colectivo homogéneo, es un colectivo heterogéneo, podríamos hablar de colectivos. O sea, y esto lo siento porque es así, ¿no? Y no me voy a arriesgar mucho con eso, ¿no? Esa parte de las fracturas que decía de Luis, que es lo que había. Y la última de las ideas es que me da la sensación que tiene que ver un poco con la parte final que señala Luis, me da la sensación de que se han agotado esos deseos, ¿no? Veía esa lámpara mágica entre expectativas y realidades, que es la parte final de la intervención. Bueno, la expectativa es llegar a Euskadi, ¿no? Una condición imprescindible, se ha cumplido, por eso están en la pie, o sea, porque han llegado y les hemos podido preguntar, ¿no? Es una evidencia. La otra de las expectativas es tener experiencia de trabajo en Euskadi, trabajar en Euskadi. Experiencia de trabajo, pues 2018 es el año en el que más experiencia de trabajo en Euskadi se señala, ¿vale? Eso vamos a decir que es positivo, y generalmente encima pues el crecimiento en el caso de las mujeres es significativamente mayor, y eso también yo creo que merece la pena señalarlo. Es decir, deseo cumplido también, el de la llegada, el del trabajo y el de la adecuación, que es importante a nivel formativo, ¿no? Que además sea adecuado, que esto del tema de las homologaciones es bastante complicado, y la compañera Izaskun también lo del tema de los estudios, que puede también entrar ahí, ¿no? La adecuación formativa al puesto de trabajo también significativamente está creciendo, y eso yo creo que también es positivo, ¿no? O sea, esos tres deseos cumplidos, pero luego cuando se le pregunta con las expectativas en cuanto al empleo, conseguir un empleo el que sea desciende, que me parece muy bien, porque es que ese empleo el que sea a veces es un empleo de mierda, ¿no? Y por eso me parece que esto está en correlación con que se está accediendo bien al mercado de trabajo y en qué condiciones, ¿no? Pero luego había una cosa que me llamaba mucho la atención, y es el seguir como hasta ahora. Y se disparaba tremendamente el seguir como hasta ahora en el mercado laboral. Y digo, ojo, aquí o hay algo de asunción, de resignación, de complacencia, etcétera,
y me generaba bastantes dudas, porque luego en situaciones problemáticas en el trabajo, problemas generales, problemas con la jornada, el salario, contrato, o problemas de promoción y responsabilidades en el trato, se han mantenido. O sea, se han mantenido con respecto a lo que ocurría en 2014. Entonces eso yo creo que es una señal de alarma, y sobre todo en este último, por ese riesgo de discriminación, ¿no?, en sus diferentes expresiones, y yo creo que el mercado laboral lo es. Y creo, por eso enfatizo esa parte del mercado laboral, como pues que no terminemos de asumir como un acceso precario de la población extranjera al mismo, y por eso pues una última reflexión, ¿no?, que bueno, hay una parte de mejora, ¿no?, mejoría con matices, que quiero incidir especialmente en esas fracturas en varias dimensiones, por las consecuencias que tienen en otras esferas, especialmente en la económica, pero en otras, no solo en la económica, la amplificación de aspectos no medidos, como en la parte del coronavirus, y esa comparativa también a nivel territorial, que yo aquí tenía un gráfico un poco bastante rápido, ¿no?, de FOESA, que hace referencia a cómo incide el sexo, el nivel de estudios y la situación. Pues sí, es nada más, un minutillo nada más, para decirlo, lo salto igual por alto, que comparativamente Euskadi presenta realidades de la población extranjera en situación de exclusión peor que las del resto del Estado, y eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, la condición, la variable extranjera es mucho más incidente en la presencia en el espacio de la exclusión en Euskadi que en el resto del Estado. Entonces nos está diciendo algo sobre el modelo de integración también, ¿no? Eso, ¿no?, reflexionar sobre el modelo. Y termino con este ejercicio, que pongo nada más, que esta fotografía o esta imagen de Quino, que me parece un genio en estos términos, que solo preguntar al alumnado cómo mejoraríais la situación de la persona que se encuentra en el escalón, porque parece que está triste, ¿no? O sea, está, ¿no? O sea, parece que está preocupada por la situación que ocupa. ¿Cuál suele ser la respuesta? ¿Alguien se anima? ¿Cómo mejoraría esa situación? ¿Alguien se anima a decirla? Bajarlo. Me suelen decir eso, bajarlo, quitar el trono, no sé qué, todas estas cuestiones. Poner un tercero debajo. Lo acabo de escuchar, ¿no? Es triste, pero es real. O sea, real. Cuando hablaba de la competencia del último contra el penúltimo, y cuidado, no nos situemos nosotros en ese escalón intermedio, ¿no? Hablo como instituciones, hablo como ciudadanía, en el cual el hecho de que esa dinámica perversa, de que siempre hay alguien peor, ¿no?, nos lleve, y estamos viendo que siempre hay alguien peor, y es la población extranjera, ¿no?, nos lleve precisamente a esa complacencia o a ese no despliegue de esas miradas, que ese recorrido que siempre suelo tratar de señalar, de dar una vuelta alrededor de Ezkaba precisamente para ver esas situaciones. Con eso espero haber cumplido con los objetivos de reflexionar, de enfatizar la desigualdad y de desnaturalizar algunas de esas cuestiones, ¿vale? Y ya. Rubén, una pregunta. Si alguien quiere hacer una pregunta, hay opción, porque ya el tiempo va, de muy bien. Me pregunta Rubén a él. Vale, pues me toca presentarme a mí mismo, ¿vale? Pues no, soy Arquech Fuyondo, profesor del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la UPV y investigador colaborador de Ikuspegi desde hace ya unos cuantos años. Bueno, la presentación, por el tiempo que tenemos, la voy a intentar hacer más sintética. Como hemos comentado, la EPIE es una encuesta que aborda un montón de dimensiones
que nos permiten analizar la realidad migratoria y el proceso de integración desde una perspectiva multidimensional. Algo que realmente no existe en muchos lugares y que no nos permite analizar muchos aspectos de la integración, ¿no? Se tiende a investigar desde el punto de vista principalmente cuantitativo, tendemos a investigar lo que es la inmigración, la integración, el proceso de integración, entendámoslo como lo queramos entender, ¿vale? Desde una perspectiva siempre muy estructural y muy socioeconómica, ¿no? Pues el empleo, pues bueno, los aspectos que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? La situación legal, la situación administrativa, el tiempo de estancia, etcétera, prestaciones económicas, ayudas sociales y demás, ¿no? Y hay otras dimensiones por falta de información que no se suelen investigar, pero que son claves para entender cómo se está integrando, cómo nos estamos cohesionando o no cohesionando como sociedad en este ámbito de la diversidad. Y aquí tenemos una cuestión fundamental, que es el de la participación y el de las relaciones sociales. Aquí han quedado claras lo que son las brechas, ¿no? La dualización que se está produciendo en nuestra sociedad, una dualización que tiene el origen, tiene un peso, y seguramente el género tiene un peso, y seguramente la raza también tiene un peso, ¿no? ¿Y qué efecto tiene eso en cómo nos relacionamos? ¿Cómo convivimos? ¿Con quién estamos? ¿Con quién participamos? Si participamos, si no participamos. Por lo tanto, la EPIE tiene un ámbito, una serie de preguntas muy interesantes que son sobre participación y también sobre relaciones sociales, ¿no? La participación sabemos que es un elemento fundamental en la integración, en la cohesión de una sociedad. Y normalmente la participación, cuando se hacen estudios de participación, pues se suele analizar un poco la dimensión normativa, ¿no? Pues qué procedimientos de participativos hay, la voluntad de la distribución del poder, quién decide, quién no decide, etc. Se habla de las consecuencias de la participación, capital social, empoderamiento ciudadano, dispositivos de participación, ¿no? O sea, procesos participativos, bueno, por ejemplo, hoy en día son muy habituales en los últimos años, los presupuestos participativos en el ámbito municipal y más, ¿no? Y luego también análisis desde el punto de vista sectorial. Y cuando hablamos de participación en el ámbito migratorio, muchas veces también tendemos a hacer análisis bastante estructurales, que es participación desde la lógica de los derechos, participación política principalmente, ¿no? El derecho al sufragio activo, pasivo, pues estaría dentro de la dimensión normativa, pero luego también, que es a mí lo que me interesa, ¿no? Un poco las consecuencias de la participación, es decir, la participación genera integración, no genera integración, sí, no, y luego pues, los análisis propiamente sectoriales. ¿Qué ocurre? Pues muchas veces esta dimensión de la participación tiende a estar fuera de la órbita de la integración, ¿no? O sea, cuando hablamos de integración, otras dimensiones en esa jerarquía que puede existir, ¿no? Suelen tener más peso, tienden a ser las estructurales. ¿Por qué? Pues bueno, pues durante muchos años se observa la inmigración como un fenómeno coyuntural, donde los inmigrantes son personas temporales que vienen aquí a trabajar, que lo que hay que intentar es que bueno, tengan unas condiciones de vida dignas. Y el tema de la participación se deja un poco de lado. Sin embargo, es una cuestión fundamental. Y aquí hablamos de la participación política, pero también hablamos de la participación en el tejido asociativo, entendido este tejido asociativo con una dimensión muy amplia. Desde un club deportivo, club de tiempo libre, las AMPAs, espacios, asociaciones de pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Que es muchas veces donde nos relacionamos y donde, de alguna manera, generamos y diversificamos nuestro capital social, ¿no? Que es tan importante para la integración. Bueno, lo que os voy a presentar brevemente es una serie de... Hemos hecho una primera explotación de estos datos para tener una primera radiografía, ¿no? Es decir, aquí tenemos el porcentaje de origen extranjero, todos los datos que van a aparecer aquí son mayores de 16 años, ¿de acuerdo? Es lo que nos muestra aquí. Yo aquí he sacado 2010-2018, que son luego en la publicación de la EPIE también aparecen los datos del 2014, pero he hecho esto. Vale, ¿qué vemos? Bueno,
Esto es mucha o poca participación. Estos porcentajes nos muestran una participación muy elevada o baja. Bueno, pues en primer lugar tendremos que compararlo con lo que participa la población en general, ¿no? Hicimos un ejercicio de comparar estos resultados con la encuesta Capital Social que tiene del Eustat y los datos no son tan diferentes. No existe una diferencia muy elevada. Lo que vemos principalmente es dónde se participa principalmente en asociaciones y clubes deportivos. 9,5, 6,9. Luego, entidades y grupos religiosos, aquí ha bajado mucho en los últimos 10 años. Las entidades religiosas seguramente tienen, luego vamos a ver por el origen, una importante diferencia. Grupos educativos y o culturales, ¿no? Y grupos informales de inmigrantes. Aquí lo interesante es que la participación se produce principalmente en ese tejido asociativo, digamos, más heterogéneo y generalista, ¿no? Clubes deportivos, grupos educativos, asociaciones, grupos culturales y demás. Lugares donde se puede producir la interacción social con la población autóctona o con otros orígenes. Vale, pero ¿quién participa? Eso es lo interesante. Aquí lo que vemos claramente son perfiles muy diferentes. Tenemos los datos del 2010-2018, me voy a centrar solamente, por el tiempo que tengo, en los datos del 2018. Tenemos el perfil de participación, ¿no? Por si han participado en cualquiera de esos 4 grupos, y lo que vemos principalmente que quién participa en los grupos informales de inmigrantes, pues por sexo no se producen grandes diferencias. La media de edad es más baja, por lo tanto, población de origen extranjero más joven. Estudios obligatorios o secundarios principalmente, y aquí participa principalmente la población de origen africano, tanto Magreb como África subsahariana, tal. Grupos de ayuda. También si lo vinculamos a cuáles son los orígenes que tienen mayor porcentaje de irregularidad, pues aquí seguramente tendríamos bastante relación. Y luego, año de llegada en la CAP, gente que como media 10 años, gente que está en una buena situación. ¿Quién participa? Gente que está en una buena situación legal, administrativa, nacionalidad o residencia permanente. Y luego, en los grupos informales de inmigrantes, gente con dificultades económicas. Por lo tanto, vemos un perfil muy claro. Si vamos a los clubes deportivos y culturales, lo que vemos que es, en los clubes deportivos participa más población masculina, grupos culturales, población femenina, la media edad crece un poco, y aquí ya vemos un nivel de estudios diferente. Participa más gente de estudios con estudios terciarios y aparecen principalmente origen latinoamericano, ¿no? Vemos que el tiempo de estancia es mayor y también que la situación administrativa es mejor, y participa principalmente gente sin dificultades económicas. Vemos un perfil también, es decir, participa quien tiene tiempo para participar, gente que no necesita tiempo para satisfacer sus condiciones socioeconómicas, importante. Si vamos a las entidades religiosas, participan principalmente mujeres, una edad media de 41 años, estudios secundarios, y aquí aparece claramente la población magrebí y latinoamericana, que sería, hablaríamos de Colombia, Ecuador, Perú, etc. Buena situación legal y dificultades económicas. Entonces, con este perfil lo que estamos viendo claramente es que en función de qué tipo de participación se produzca, el perfil de la población de origen extranjero que participa tiende a ser diferente. Aquí tenemos la participación más en función del tipo de organización. Esto sería una participación sociopolítica, ¿de acuerdo? Es decir, organizaciones de apoyo a inmigrantes, grupos vecinales, asociaciones vecinales, sindicatos y partidos políticos. ¿Dónde se produce la mayor participación? Organizaciones de apoyo a inmigrantes. ¿Vale? Ya no son grupos informales, son organizaciones de apoyo a inmigrantes, en sentido de sindicatos y luego